lo que nos hizo falta. En las sesiones que tuvimos allá en Jacona, ya estuvimos viendo lo que eran porcentajes, ya hicimos ahí varios ejercicios sobre porcentaje masa, porcentaje volumen, porcentaje mol, ¿sí? También vimos cómo calcular el porcentaje mol, vimos cómo calcular los moles eh, de, de alguna muestra, ¿sí? Por ahí vimos que mol sería igual a masa sobre peso molecular y pues el porcentaje mol igual que los demás porcentajes, ¿no? Moles entre moles totales por 100, ¿ok? Pues alcanzamos a ver la concentración molar, sí que era la concentración molar. Si no, ahorita voy a hacer otro ejercicio de concentración molar, ¿ok? Entonces aquí, por ejemplo, les voy a poner aquí una fórmula, me dicen si se ve, de molaridad. Nada más que ya me desacostumbré a la pizarra esta que había comprado. La molaridad, ¿sí? No me acuerdo si lo alcanzamos a ver o no, pero si no lo vuelvo a poner, ¿no? La fórmula de molaridad es igual, se expresa como una M mayúscula y es igual a moles del soluto entre un volumen, pero en este caso van a ser un volumen en litros de la solución, ¿sí? ¿Ok? La molaridad es una manera de medir una concentración. Es muy empleada también calcular la molaridad de una solución. Por ejemplo, podemos tener concentraciones 1 molar, 2 molar, dependiendo. ¿Y qué significa eso de molaridad? Es una concentración, es una manera de ponderar también pues los cantidades que hay del soluto, en este caso es del soluto, entre los litros totales de la solución. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, voy a dibujar un matraz. Vamos a poner aquí que está con una cierta cantidad. Le voy a poner, lo voy a remarcar. ¿Ok? Muy bien. Por ejemplo, ¿no? Si tengo una solución, ¿sí? Recuerden que una solución está compuesta por un soluto, bueno, por un solvente, ¿sí? Un solvente y un soluto o varios solutos dependiendo, ¿sí? Recuerden que una solución está compuesta por un solvente, que normalmente es el componente que está en mayor cantidad y es el que dispersa todos los solutos que va a haber, y un soluto o varios solutos dependiendo, ¿no? Y por ahí veíamos en clase que pues una solución pues puede tener un soluto o varios solutos, ¿no? Puede ser una solución acuosa, ¿sí? Cuando tenemos una solución acuosa es cuando el solvente, específicamente el solvente de esa solución es agua, ¿sí? Cuando es agua, que es lo más común, es lo más empleado, que el agua sea el solvente, ¿sí? Porque el agua tiende a disolver muchas cosas, incluso lo llaman el disolvente universal, porque tiende a disolver muchas cosas, ¿no? Entonces, es lo más común que nosotros tengamos disoluciones o soluciones acuosas, ¿no? Donde los solutos van a estar dispersos en lo que es agua, ¿ok? Vamos a suponer que aquí tenemos eh, una solución, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos una solución acuosa. Recordemos que solución es el todo, ¿no? Es el todo de la mezcla que yo tengo ahí. Sí, vamos a estar hablando de soluciones acuosas. Entonces, una solución acuosa le voy a poner, ¿sí? Y en esa solución, bueno, ¿cómo va a estar conformada esta solución? Sí, aquí vamos a poner, por ejemplo, que en esta solución, ¿qué les gusta? Em, ¿De cuántos litros quieren que sea esta solución? Entonces vamos a suponer aquí que son 10 litros de una solución. ¿Sí? 10 litros de solución.
¿Ok? Recuerden, si es una solución acuosa, pues es agua. Entonces, esto que vamos a tener aquí va a ser agua, o sea, H2O. Es el solvente. No siempre va a ser agua, ¿eh? Es lo más común, pero no siempre, ¿no? En este caso sí va a ser agua, solvente, por eso solución acuosa. El solvente es agua, ¿sí? Los solutos van a estar dispersos aquí en este solvente que va a ser el agua. El agua va a disolver todo lo que le vamos a poner, ¿no? Aquí. Entonces, y vamos a suponer que esta solución va a estar conformada por dos solutos. ¿Sí? Entonces aquí le vamos a introducir a nuestra solución, ¿qué les gusta? Algunas sales, ¿no? Algunas sales que conozcamos, no sé. ¿Alguien conoce algunas sales que estén presentes en algún, por ejemplo, en algún fertilizante? ¿Alguna de las sales más comunes? Unas dos, ¿alguien conoce de casualidad? De los que ya trabajan por ahí en la agricultura. ¿Algunas sales que conozcan? ¿O algunas sales minerales que conozcan que ocupan las plantas, por ejemplo, para que se reproduzcan, para que crezcan mejor? O por aquí nos inventamos algunas. Muy bien. Si no, vamos a inventarnos por aquí algunas, ¿no? Vamos a suponer que aquí le vamos a poner nitrato de potasio, ¿sí? Nitrato de potasio. Ok. Poner, este es nitrato de potasio. Escribo el nombre completo. Que va a ser la primera sal que le vamos a poner aquí a nuestra solución, ¿no? Le vamos a poner, son 10 litros, le vamos a poner unos, supongamos que aquí le estamos poniendo unos 500 gramos, ¿sí? 500 gramos de nitrato de potasio, ¿sí? Hagan de cuenta que aquí vamos a echarle 500 gramos de nitrato de potasio y se van a disolver aquí en el agua, ¿no? Entonces va a estar el nitrato de potasio. Una vez que se disolvió, recuerden que una solución homogénea, ¿sí? Una solución homogénea, la sal que nosotros le vamos a poner a la solución normalmente va a estar bien dispersa, ¿sí? Va a estar bien dispersa en toda la solución, ¿no? El agua, normalmente casi la mayoría de las sales tiende a disolverlas, ¿sí? Tiende a disolverlas completamente y se forma una sola fase homogénea donde se dispersa bien completamente la sal en el agua. Entonces aquí el nitrato, los 500 gramos que le vamos a poner de nitrato de potasio van a dispersarse bien completamente aquí en la solución, ¿sí? Se van a dispersar bien, bien, ¿ok? Y se va a hacer en una fase, ¿sí? Se va a hacer una sola fase, ¿ok? Alguna otra sal que le vamos a poner, por ejemplo, también le vamos a poner, no sé, carbonato. Vamos a poner carbonato de calcio, ¿okay? Que esa es la fórmula del carbonato de calcio, también es una sal. También le vamos a meter aquí carbonato de calcio a esta solución. Aquí nombre, carbonato de calcio. ¿Ok? Entonces, en esta solución también vamos a agregarle otra sal. O sea, esta solución va a estar formada por un solvente que va a ser el agua. Y además también va a tener dos solutos, no nada más uno, va a tener dos solutos. Nitrato de potasio, estamos agregando 500 gramos de nitrato de potasio. Y otra sal que va a ser carbonato de calcio, ¿sí? Carbonato de calcio. ¿Y cuánto le vamos a poner? Le vamos a poner unos, no sé, 700 gramos. ¿Ok? 700 gramos de carbonato de calcio. ¿Ok? Este es el carbonato de calcio. Es Ca, es del calcio, y carbono O3, ¿sí? Y el nitrato de potasio es KNO3, ¿ok? Son dos sales, ¿sí? Son dos sales que van a estar dispuestas. También es ese carbonato
de calcio. De igual manera también al echarlo, el agua va a disolver bien, de manera bien homogénea, a todos esos 700 gramos de carbonato de calcio. Entonces aquí vamos a tener la solución que va a estar bien dispersa homogéneamente. ¿Ok? Y se nos va a generar nuestra solución y al final vamos a tener 10 litros de solución, ¿sí? Vamos a tener 10 litros de solución. ¿Ok? O sea, la solución completa va a estar ocupando este volumen de 10 litros, ¿sí? De 10 litros. Recuerden que la solución es el todo. Es el agua con el carbonato de calcio, con el nitrato de potasio. ¿Ok? Ok, ya tenemos aquí una solución. ¿Sí? Una solución acuosa. Están, donde se disolvieron dos sales, que es nitrato de potasio y carbonato de calcio. ¿Ok? Bueno, de igual manera nosotros sabemos que las sales cuando se disuelven en agua tienden a formar iones, ¿no? Entonces, esta sal de nitrato de potasio nos va a generar potasio más y nos va a generar nitrato menos, ¿sí? Y acá esta otra sal se va a disolver en agua y nos va a generar calcio más 2 y carbonato menos 2, ¿ok? Nos van a dar iones, ¿sí? Normalmente las sales al disolverse en agua tienden a formar iones, ¿ok? Bueno, pero ahorita aquí, bueno, eso ahorita no nos interesa tanto. Aquí lo que nos interesa es calcular la concentración que va a tener esta solución, tanto de nitrato de potasio como de carbonato de calcio, ¿sí? Porque tenemos dos solutos, ¿ok? Entonces aquí podemos calcular dos concentraciones. Una de uno de los solutos, que es nitrato de potasio, y la otra de carbonato de calcio. Normalmente las concentraciones, ¿sí? Las concentraciones de las soluciones, pues se calculan concentraciones en base a los solutos, ¿sí? A los solutos que nosotros tenemos en la solución, ¿sí? A los solutos. Y aquí como tenemos dos solutos, pues podemos calcular dos concentraciones, ¿no? La concentración que tiene esta solución de nitrato de potasio y la concentración que tiene esta misma solución de carbonato de calcio, ¿sí? De carbonato de calcio. ¿Ok? Bueno, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Vamos bien, muchachos, o no? Sí, profe. Muy bien. Ok, ¿qué es lo que hay que hacer para calcular la concentración? De igual manera, pudiéramos hacer lo mismo que hicimos allá en clase y calcular porcentajes, ¿no? Puede decir, no, pues a ver el porcentaje de esa solución, porcentaje que hay, porcentaje masa, por ejemplo, que hay de los componentes y todo eso, ¿no? Porcentajes volúmenes, pero ocuparíamos las densidades para convertir estas masas en volúmenes, o los porcentajes moles, ¿sí? También, ¿ok? Pudiéramos calcular eso, ¿no? Pero aquí no nos interesa calcular por cientos masas, por cientos volúmenes, por cientos moles. Aquí nos interesa calcular otro tipo de concentración o ponderación, que es una concentración molar, ¿sí? O sea, una molaridad, que también es muy empleada para, sobre todo en soluciones, ¿sí? En soluciones, ¿ok? Calcular la molaridad de las concentración, ¿ok? Entonces, vamos a usar esta fórmula para calcular la concentración molar. Si se fijan allá cuando vimos porcentaje masa, porcentaje volumen, porcentaje mol, eran relaciones iguales, ¿no? Por ejemplo, porcentaje masa era la masa del componente que quería yo calcular el porcentaje entre la masa total por 100, ¿sí? Entonces relacionamos masa y masa, ¿sí? Esa era una ponderación, el porcentaje masa, donde comparábamos la masa entre la masa total, ¿sí? La masa del componente entre la masa total. Entonces era una ponderación masa-masa, ¿sí? El porcentaje volumen, pues comparábamos el volumen del componente entre el volumen total de la solución o de la muestra, ¿sí? Y ahí era una ponderación volumen-volumen, ¿sí? Y el porcentaje mol, pues también eran mol o sea, mol que relaciona un número de moléculas entre moles totales, ¿no? Entre las moléculas totales de la solución o de la muestra. Y entonces ahí estábamos relacionando lo mismo con lo mismo, comparando lo de mi componente entre lo completo de la muestra o de la solución, ¿ok? Aquí ya tenemos una ponderación, una manera de cuantificar, pero estamos comparando moles, ¿sí? Los moles, o sea, el número de moléculas que hay presentes del soluto, ¿sí? Porque aquí la fórmula me dice esto, moles del soluto, o sea, el número de moléculas que hay de nitrato de potasio. Si es que voy a calcular, por ejemplo, la molaridad de nitrato de este soluto, del nitrato de potasio, voy a comparar ¿qué? Aquí voy a comparar
cuántas moléculas, o sea, cuántos moles, si recuerden que los moles es la representación de una cantidad grande de moléculas, cuántos moles, o sea, cuántas moléculas hay de nitrato de potasio, ¿sí? Entre los litros de solución, ¿sí? Por cada litro de solución, ¿sí? O sea, en un litro de esta solución, ¿cuántas moléculas, cuántos moles, sí? O sea, cuántas moléculas, pero abreviadas en moles, existen por cada litro que yo tenga de solución completa, ¿sí? O sea, esa es una ponderación que me mide moléculas del soluto por cada litro de solución, o sea, por un volumen determinado de solución que es un litro de solución, ¿ok? Entonces, esa es otra manera también de cuantificar a los componentes que hay, en este caso los solutos, en mi solución, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver cuántos moles hay de nitrato de potasio por cada litro que yo tenga de solución, ¿ok? Eso es lo que me está indicando la molaridad, ¿sí? La molaridad es moles del soluto entre litros de solución, o sea, cuántos moles tú tienes de ese soluto por cada litro que tú tienes completo de solución, ¿ok? Eso es lo que me está comparando. Entonces aquí se comparan el número de moléculas que hay del soluto con respecto a los litros de solución, ¿ok? Entonces, vamos a calcular, ¿no? Vamos a calcular. Entonces, ¿cómo vamos a tratar de calcular la concentración primero del primer soluto? Entonces, vamos a calcular la molaridad del nitrato de potasio, ¿ok? ¿Cómo sería entonces? ¿Cómo calculamos la molaridad, la concentración molar, ¿sí? La concentración molar del nitrato de potasio? ¿Cómo lo calculamos? ¿Cómo calcularíamos? Aquí está la fórmula. Entonces, ¿qué tengo que...? A ver, entonces, según la fórmula, ¿qué tengo que hacer? Ajá, según la fórmula, ¿qué me dice? Que Estoy calculando... tenemos Ajá. que dividir Ujú, el soluto por por la ajá. cantidad de la solución. Entonces tenemos que convertir el soluto, ¿no? Ajá. Ajá. Sí, ¿no? Tenemos que calcular. Aquí, ¿qué me está diciendo la fórmula? Moles del soluto, ¿sí? En este caso, ¿de cuál soluto es el que estamos calculando la concentración? Del nitrato de potasio, ¿no? Entonces van a ser los moles que haya de nitrato de potasio, ¿sí? ¿Sí? Los moles del soluto, en este caso estamos hablando del nitrato de potasio, entre, como menciona por ahí, compañero, entre los litros de la solución, ¿sí? Entre los litros de la solución. Ese es un dato que ya tenemos, ¿sí? Que ya nos está dando directamente el problema, ¿ok? Ya nos está diciendo, bueno, o que aquí entre los datos que tenemos ya nos están dando los litros de solución. ¿Cuántos litros de solución completa tenemos? ¿Cuántos litros de solución tenemos? 10 litros. 10 litros, exactamente, ¿no? Entonces, aquí ya voy a poner entre 10 litros, porque ese es un dato que ya tenemos, ¿no? Aquí nos está diciendo 10 litros de solución. Nosotros aquí tenemos, en total tenemos 10 litros de solución. Entonces, este dato ya lo tenemos, ¿sí? Que son los 10 litros de solución, ¿ok? Si no nos lo dieran directo, tendríamos que calcularlo. ¿Cómo? Pues sumando todos los volúmenes de los componentes, ¿sí? De todos los componentes. Recuerden que la solución es el todo, ¿ok? Aunque normalmente cuando tenemos una solución acuosa, normalmente casi siempre es el volumen del solvente, casi es el que define el volumen de la solución. Casi siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden que es el que está en más proporción, ¿sí? Y aunque aquí le agreguemos 500 gramos de nitrato de potasio, sí va a aumentar un poquito el volumen, pero a lo mejor no considerablemente. Si no me va a cambiar. Si, por ejemplo, yo tuviera aquí 10 litros de agua, tuviera 10 litros de agua y luego le pongo los 500 gramos de nitrato de potasio y luego le pongo los 700 gramos de carbonato de calcio, prácticamente el volumen de la solución va a ser el volumen del solvente. Sí, sí va a cambiar a lo mejor un poquito el volumen cuando yo le agregue los 500 gramos y los 700 gramos. Tendríamos que ver si afecta lo suficiente la solución, sí tendríamos que agregar cuánto fue el volumen que se agregó. ¿Ok?
Aunque aquí ya es un dato, como les digo, aquí ya es un dato que nos están dando directo, no es necesario pues meternos en tanto rollo o estar calculando el volumen de la solución porque ya nos están dando el volumen de la solución. ¿Ok? Entonces son 10 litros. Entonces este dato ya lo tenemos. ¿Sí? Son 10 litros de solución. Únicamente, ¿qué nos hace falta calcular aquí para poder calcular la concentración molar en esta solución del nitrato de potasio? ¿Ok? Tenemos que calcular el número de moles del nitrato de potasio. ¿Sí? Tenemos que calcular el número de moles del nitrato de potasio. ¿Ok? Si se fijan, nosotros acá tenemos una masa, ¿sí? Una masa de nitrato de potasio, no el número de moles, ¿sí? Tenemos una masa, pero nosotros ya sabemos cómo esa masa convertirla a moles, ¿sí? Nosotros ya sabemos, lo vimos en clase. Entonces, ¿cómo calculo yo los moles de nitrato de potasio? ¿Alguien recuerda? Porque es el otro dato que me hace falta. Esos moles yo los debo de ir entre 10 litros y ya me va a dar la concentración molar. ¿Ok? ¿Cómo se calculaban los moles a partir de una masa? Masa entre peso molecular. Ajá, los moles se calculaba con masa entre peso molecular. ¿Sí? Masa entre peso molecular. ¿Ok? Así yo convertía esta masa en moles. ¿Ok? Entonces, esto sería, ¿cuánta masa? La masa sí la tenemos, ¿no? ¿Cuánta masa tenemos? 500 gramos. ¿Sí? La masa de nitrato de potasio son 500 gramos. Y ahora hay que esa masa dividirla entre el peso molecular de, en este caso, del nitrato de potasio. ¿Sí? Porque aquí estamos calculando los moles de nitrato de potasio. Entonces aquí va a ser el peso molecular también del nitrato de potasio. Bueno, y esta masa también es del nitrato de potasio. ¿Sí? Ok. ¿Alguien recuerda cómo calculábamos el peso molecular? En este caso del nitrato de potasio. ¿Cómo calculaba el peso molecular del nitrato de potasio? Ujú. ¿Recuerdan en las clases, la clase que vimos en el sábado? ¿Cómo calculábamos el peso molecular de una molécula? En este caso es nitrato de potasio. Pero se va a sacar de toda la solución, ¿no? No, estamos con los moles de nitrato de potasio. ¿Sí? Entonces, masa del nitrato de potasio entre el peso molecular del nitrato de potasio. Ajá. Esta es la molécula del nitrato de potasio. ¿Cómo calculábamos el peso molecular del nitrato de potasio? ¿Alguien recuerda cómo calculábamos el peso molecular? Allá lo estuvimos calculando en clase, estuvimos calculando el peso molecular del azúcar, estuvimos calculando el peso molecular del agua, peso molecular del... ¿Qué otras cosas teníamos? Ya ni me acuerdo. Estuvimos calculando el peso molecular de varias sustancias allá en clases, ¿no? Lógicamente cuando estuvimos haciendo el porciento mol, ¿sí? Porciento mol porque ahí es donde ocupábamos los moles. Y para los moles yo ocupo el peso molecular. Para convertir una masa en moles, ocupo el peso molecular de la sustancia. ¿Cómo calculo el peso molecular del nitrato de potasio? ¿Alguien recuerda? Ok, bueno, vamos a recordarlo aquí. El peso molecular, recuerden que el peso molecular tenemos que calcularlo a base de los átomos que están presentes en la molécula de la sustancia. ¿Sí? En este caso estamos hablando del nitrato de potasio. ¿Sí? ¿Cuáles son los elementos involucrados aquí en la molécula? ¿Sí? ¿Cuáles son los elementos involucrados aquí en la molécula del nitrato de potasio? ¿Cuáles son los elementos? ¿Este elemento cuál es?
Ujú. Este El elemento. potasio, El potasio, ajá, el potasio es uno de ellos. El otro es este otro es ¿el qué? nitrógeno, El nitrógeno, ajá, exactamente. Y el otro elemento que está involucrado en la molécula es oxígeno. el oxígeno. ¿Sí? Entonces, yo tengo que sumar el peso atómico de cada uno de esos elementos. ¿Sí? El peso atómico, recuerden que lo encontramos en las tablas periódicas. ¿Sí? En las tablas periódicas. O en un celular si tienen celular. ¿Ok? Entonces, para calcular el peso molecular de toda la molécula, yo tengo que sumar todos los pesos atómicos de cada elemento, ¿sí? De cada elemento que están presentes en la sustancia, ¿ok? Y también tomar en cuenta cuántos elementos hay, ¿sí? Aquí, por ejemplo, nada más hay un potasio en la molécula y también hay un nitrógeno nada más. ¿Y cuántos oxígenos tenemos en la molécula? Tres. Tres, exactamente. Entonces, sería primero el peso atómico del potasio. Tendríamos que buscarlo en la tabla periódica, ¿no? Es alrededor de 39, creo. Si no mal recuerdo. 39.1. 39.1 gramos mol. ¿Ok? Gramos mol. ¿Ok? ¿Cuántos elementos, cuántos átomos de potasio hay? 1. Uno. Entonces eso lo vamos a multiplicar únicamente por 1. ¿Sí? Entonces el peso atómico del potasio por 1 porque nada más hay un átomo de potasio en la molécula. ¿Ok? Y ahora hay que sumarle también el peso atómico del nitrógeno, ¿sí? Que es el otro elemento. Entonces, ¿cuánto es el peso atómico del nitrógeno? Si tienen por ahí tabla. 14.007. Ok, lo vamos a dejar en 14.01, ¿sí? Gramos mol. Okay. ¿Y cuántos átomos de nitrógeno tenemos en la molécula? 1. Entonces también lo vamos a multiplicar por 1. ¿Sí? O sea, va a quedar lo mismo. ¿Ok? Por 1. ¿Ok? Y por último, ¿cuál es el otro elemento involucrado en la molécula? El oxígeno El oxígeno. ¿Cuál es el peso? Lo voy a poner acá abajo porque ya no me cabe allá a la derecha. ¿Cuál es el peso atómico del oxígeno? es 15.999. Ajá, Lo redondeamos a 16, ¿no? Ajá, muy bien. Sí lo vamos a dejar ahí en 16, porque es prácticamente 16. Entonces va a ser más 16 gramos mol. ¿Por cuántos átomos que están presentes de oxígeno que están presentes en la molécula? Por 3. Por 3. ¿Sí? Por 3. ¿Ok? Y al sumar yo todo eso ya me va a dar ahora sí el peso molecular de la molécula completa. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿cuánto nos daría? 39.1 por 1 más 14.01 por 1 más, sí, bueno, aquí ya no lo puse más, pero es más 16 por 3. ¿Cuánto nos da eso? No sé si tengan por ahí una calculadora. Rapidito lo hagan. O con los celulares. A ver, háganlo con los celulares. 39.1 más 14.01 más 16 por 3. Me da 101.11. Ajá, 101.11. ¿Qué unidades? Gramos mol. ¿Ok? Gramos mol. A ver, espérenme tantito, déjenme ver. Tenemos ya menos de un minuto. ¿Sí? Muy bien. Esos son los moles del nitrato de potasio. Lo voy a apurar porque me va a borrar. Nos va a sacar. Ahorita volvemos a ingresar con el mismo link. Nos va a sacar y se va a borrar todo esto. Entonces, únicamente vamos a sustituir este dato que ya calculamos el peso molecular. Perdón, el peso molecular va aquí, ¿no? Estamos calculando el número de moles. Ya aquí calculamos el peso molecular. Entonces aquí es 101. 101.11 gramos. Seguro ya me borró todo. No, aquí está. ¿Ok? ¿Cómo calculamos los moles de carbonato de calcio, muchachos?
¿Cómo calculábamos los moles? ¿Cuál es la fórmula para calcular moles? Moles era igual a ¿qué? ¿Qué sobre qué? ¿Sí? ¿Cómo calculamos? Tenemos la solución, nuevamente, pero ahora estamos calculando, ahora vamos a calcular la concentración molar, pero de carbonato de calcio, no de nitrato, que ya la calculamos, 6.5 molar. ¿Cómo calculamos la concentración molar de carbonato? Por ahí nos dice el compañero que calcular primero, vamos a calcular los moles de carbonato de calcio. ¿Cómo se calculan los moles de carbonato de calcio? Masa entre peso molecular. Ajá, masa entre peso molecular. Sí, masa entre peso molecular. En este caso, ¿cuál sería la masa? ¿Cuál sería la masa? 700. 700 gramos. Sí, porque ya estamos con el carbonato del calcio, ya no estamos con el nitrato de potasio. ¿Ok? ¿Y cuál es el peso molecular del carbonato de calcio? ¿Cómo calculamos el peso molecular del carbonato de calcio? Porque es el que también lo ocupamos aquí. ¿Cómo calculamos? ¿Cómo calculamos el peso molecular de la otra molécula? Igualito lo vamos a hacer aquí. A ver, ¿cómo lo calculamos? El del calcio son 40.0. 40.0. El del carbono son 12.0. Ajá, 0.1 probablemente. 0.1 exacto. Ajá. Y oxígeno 16. Ajá. Más Por 3. Por 3, porque son 3 oxígenos. Ajá. Por 3. Muy bien. Entonces, el peso molecular de esta sustancia, pues es peso atómico del calcio, 40 gramos mol, ¿sí? Por 1 nada más, ya no lo puse, pero es por 1, ¿por qué? Porque nada más hay un átomo de calcio en la molécula. Más, ahora el peso atómico del carbono, que es el otro elemento que está en la molécula, que es 12.01 gramo mol. También por 1, porque nada más hay un solo átomo de carbono, por eso ya no le puse aquí por 1. Más el peso atómico del oxígeno, que es el otro elemento involucrado, son 16 gramos mol del peso atómico del oxígeno. Y eso hay que multiplicarlo por 3, porque aquí sí me está diciendo la molécula que hay 3 átomos de oxígeno en la molécula, ¿no? Entonces, si sumo yo todo eso, ¿cuánto nos da? 40 por 1 más 12.01 por 1 más 16 por 3. Para encontrar el peso molecular ahora sí. Me dio 100.01. 100.01. Casi es muy Sí. similar al del nitrato de potasio. 100.01 gramos mol. ¿Ok? Este es el peso molecular del carbonato de calcio, ¿no? 16 por 3 son 48, más 40 son 88, más 12, 100, ¿sí? Son 100 aproximadamente, ¿ok? Son 100 gramos mol. Entonces, ese es el peso molecular del carbonato de calcio, ¿ok? Ahora sí nos regresamos nuevamente porque estábamos calculando los moles de carbonato de calcio, ¿sí? Nos regresamos. Entonces, era masa del carbonato del calcio, son 700 gramos, entre el peso molecular del carbonato de calcio. Entonces, sería entre 100, de 100.01, pues. Gramos mol. ¿Sí? Estos gramos con estos gramos se eliminan y me quedan unidades de mol. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos son los moles? A ver, hagan esa operación. 700 entre 100, pues es 7, ¿no? Aproximadamente. ¿Sí estamos de acuerdo que es 7? 700 entre 100, lo voy a redondear a 100 para no meterme en tanto. 700 entre 100, ¿cuánto nos da? 7 moles. ¿Sí? Entonces son 7 moles. Estos 700 gramos de carbonato de calcio representan 7 moles.
¿sí? Representan 7 moles. O sea, es lo mismo que 7 moles de carbonato de calcio. ¿Ok? Entonces ya acabamos de calcular los moles de carbonato de calcio que representan estos 700 gramos. ¿Sí? Estos 700 gramos. ¿Y ahora qué hago? Ya calculamos los moles de carbonato de calcio, pero yo lo que quiero es la concentración molar. Yo no quiero los moles. ¿Sí? ¿Cómo calculo la concentración molar de carbonato de calcio? Voy a borrar ya esto, lo del peso molecular. ¿Cómo calculo ahora la molaridad? Yo no quiero los moles de carbonato de calcio. Yo lo que quiero es la concentración molar que tiene esta solución de carbonato de calcio. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Dividir los 7 moles entre los 10 litros. Ajá. Exactamente, ¿no? La molaridad, ¿qué nos dice? La fórmula de molaridad es moles del soluto entre los litros de solución. Entonces, eso es igual a los moles del soluto, pues son los moles que acabamos de calcular. Recuerde que estamos con el soluto carbonato de calcio. ¿Sí? Entonces, serían 7 moles. 7 moles entre los litros de la solución. Son los mismos litros de solución. ¿Sí? No, eso no cambia, ¿no? Son 10 litros. 10 litros de solución. Entonces, ¿cuánto me da la concentración molar de carbonato de calcio? 0.7. Ajá. 0.7 mol por litro. ¿Sí? ¿O qué es lo mismo? 0.7 molar. ¿Sí? 0.7 molar. Las unidades de molaridad es una M mayúscula, ¿no? Que representa molar. ¿Ok? 0.7 molar. ¿Ok? Entonces, ya también aquí ya tenemos entonces la concentración molar que hay en esta misma solución, pero de carbonato de calcio, ¿sí? De nitrato de potasio eran aproximadamente 0.5 molar, ¿sí? Y de carbonato de calcio está a 0.7 molar, ¿ok? 0.7 molar, ¿ok? O que es lo mismo 0.7 mol por litro. ¿Qué quiere decir eso? Que esta solución, por cada litro que nosotros tengamos de esta solución, hay 0.7 moles, ¿sí? Hay 0.7 moles, ¿sí? 0.7 moles de carbonato de calcio por cada litro de solución completa, ¿ok? Entonces, eso es la concentración molar, ¿sí? Y aquí ya calculamos la concentración molar de los dos solutos que teníamos. Si nada más tenemos un soluto, pues nada más se calcula la pura concentración molar del soluto que tengamos. Pero si tenemos varios solutos, podemos calcular la concentración molar de esa solución de cada uno de los solutos que tengamos. ¿Ok? De cada uno de los solutos que tengamos. ¿Ok? No sé si queda claro más o menos qué es la molaridad, la concentración molar. ¿Sí queda claro, muchachos? ¿O no? ¿Y cómo se Sí, calcula profe, todo lógicamente? bien. Perfecto. Entonces, nada más hay que tener presente bien. Molaridad es moles de soluto entre litros de solución. ¿Sí? Moles de soluto entre litros de solución. Y podemos tener cualquier tipo de solución. Aquí en este caso, pues fueron sales que se disolvieron en agua. Pueden ser ácidos o bases que se disuelvan en agua. Pues normalmente, pues el solvente va a ser el agua, los solutos en este caso pues, va a ser el ácido o va a ser la base, ¿no? Ácido, por ejemplo, sulfúrico, ácido clorhídrico. ¿Y cómo se calcula la concentración molar? Siempre, siempre. Moles del soluto entre litros de solución. Entonces, siempre, siempre vamos a tener que calcular cuántos moles de soluto hay, ¿sí? Aquí nos dieron una masa, entonces esa masa la tuvimos que convertir a moles, ¿sí? Esa masa de soluto la convertimos a moles de soluto y ya nada más dividimos entre los litros de solución. Si nos hubieran dado, por ejemplo, un volumen, hubiera estado un poquito más complicado. Si yo, por ejemplo, me hubieran dicho, pues, ¿sabes qué? Pues tienes que, no tienes 500 gramos bueno, no están esos solutos. Voy a borrar esto. Si no son estos solutos, si yo en su lugar estoy agregando, no sé, medio litro de ácido, por ejemplo. ¿Sí? Medio litro de ácido clorhídrico, ¿sí? En 10 litros de agua, de solución, pues. Entonces, no de agua, de la solución completa. Al final se van a formar 10 litros de solución.
Si yo estoy agregando, por ejemplo, 5 litros, vamos a ponerlo aquí. No, perdón, es mucho 5 litros. Medio litro, ¿no? 0.5 litros de algún ácido, ¿no? Por ejemplo, de ácido clorhídrico, ¿ok? Si los voy a meter aquí con agua, los voy a disolver en agua de tal manera que se forme 10 litros de solución, ¿ok? ¿Qué tendría que hacer aquí para calcular la concentración molar de ácido clorhídrico? Sí, de ácido clorhídrico. ¿Qué tendría que hacer? Exactamente lo mismo. La fórmula me dice moles de soluto. Ahora, ¿quién es el soluto? Es el ácido clorhídrico, ¿sí? Es el ácido clorhídrico. ¿Cómo calculo los moles de soluto? Aquí ya hay que hacer un paso más porque aquí no me están dando una masa de ácido clorhídrico, me están dando un volumen. ¿Recuerdan cómo convertía yo un volumen a una masa? ¿Con qué propiedad? ¿O con qué? Sí, ¿con qué propiedad o con qué dato yo convertía un volumen a masa? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien recuerda cómo yo convierto un volumen a una masa? Porque yo lo que quiero es convertir este volumen a una masa, porque para calcular los moles, en este caso de ácido clorhídrico, voy a requerir su masa entre el peso molecular del ácido clorhídrico. Si entonces yo ocupo una masa, no un volumen, ¿sí? Aquí es un volumen, 0.5 litros, no una masa. ¿Con qué dato yo convierto yo un volumen en una masa? ¿Alguien lo recuerda? Con la densidad. Con la densidad. ¿Sí? Entonces, con la densidad del ácido, yo tendría que investigar, o me tendrían que dar ese dato, la densidad del ácido clorhídrico. ¿Sí? La densidad. ¿Sí? Entonces, con la densidad, yo tengo un volumen, voy a convertir ese volumen con la densidad a una masa. ¿Sí? A una masa. Dependiendo cuál sea la densidad, pues me va a convertir ahora hacia una masa. Este volumen va a convertirse en una masa. Y vuelvo a hacer exactamente lo mismo que hice aquí. ¿Sí? Sí, aquí nada más es un paso más. ¿Por qué? Porque me están dando un volumen, no una masa. ¿Sí? Entonces, ese volumen yo tengo que convertirlo a masa. Y ahora sí, ya esa masa entre el peso molecular del ácido clorhídrico, que sería el peso atómico del hidrógeno, más el peso atómico del cloro, ¿no? Sería 1 más 35.45, 1 del hidrógeno y 35 son 36.45 sería el peso molecular del ácido clorhídrico. ¿Ok? Bueno, pero ya no lo vamos a hacer porque no vamos a alcanzar. Entonces, esa masa que me dé de convertir este volumen, hay que dividirlo entre el peso molecular del ácido clorhídrico, ya nos van a dar los moles de ácido clorhídrico, que en este caso es nuestro soluto, ¿sí? Y ya igual dividimos entre 10 litros, porque siguen siendo 10 litros de solución, y ya me da la concentración molar, ¿sí? Ya me da la concentración molar, ¿ok? Muy bien, ¿sí queda claro esa parte? Muy bien, vámonos a ver lo que es la concentración, las partes por millón y las partes por billón, ¿ok? Que ya es otro tipo de concentraciones, ¿sí? Normalmente también las partes por millón y partes por billón también, muchos de los casos se calcula para soluciones. Y pueden ser soluciones acuosas o pueden ser soluciones también sólidas, ¿no? Sólido, sólido, líquido, sólido. Ahorita estamos viendo líquido sólido porque son soluciones sales, por ejemplo, que se disuelven en agua. Las sales son sólidos y el agua es líquida. Entonces son soluciones sólido-líquidas. Perdón, nada más que las sales normalmente tienden a disolverse en agua, ¿sí? Se disuelven y forman una fase en agua, ¿ok? Entonces, vamos a ver qué son las partes por millón, que se abrevia como ppm, ¿sí? Son partes por millón. ¿Ok? Partes por millón. Las partes por millón son empleadas cuando tenemos concentraciones muy pequeñas, muy pequeñas, ¿sí? O sea, digamos que se usa este tipo de concentración porque tenemos una concentración muy pequeña de algún soluto, ¿sí? En la solución, ¿sí? O alguno de los componentes está en una proporción muy pequeña en la solución y para no estar representando que pudiéramos calcular la misma concentración en otra, o sea, se puede hacer, ¿eh? Así como, por ejemplo, lo hicimos con el ejercicio allá en la clase, de que podemos calcular
por ciento masa, pero también se puede calcular por ciento volumen, también se puede calcular por ciento mol, o incluso puedo calcular una concentración en partes por millón, o puedo calcular una concentración molar. O sea, ya dependiendo de qué es lo que queramos, pues es la fórmula que vamos a usar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quiero yo la concentración? Pues eso es lo que yo tengo que determinar, ¿no? Pero lógicamente, por ejemplo, ahorita anteriormente revisamos cómo se calculaba una concentración molar, ¿sí? Una concentración molar, que son los moles del soluto entre los litros de la solución, ¿sí? Pero va a haber ocasiones donde nosotros manejemos una pequeña, o son soluciones donde tenemos el soluto está en una concentración bajísima, tan bajísima, pues que si yo calculo la concentración molar, por ejemplo, de esa solución me va a dar 0.000000005 molar, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en vez de yo usar números tan pequeños, en vez de yo calcular una concentración molar, a mí me conviene mejor adaptar y usar una concentración que no me dé un número chiquito como la concentración molar. La concentración me va a dar un número chiquito y mejor uso las partes por millón, que al fin y al cabo también es una medida de concentración, pero es para que no me dé el número tan chiquito de molar, ¿sí? 0.00001 molar. Mejor uso las partes por millón, en vez de dar 0.0001 ya me van a dar, no sé, 100 partes por millón o 5 partes por millón, porque las partes por millón me representan una concentración muy pequeña, ¿sí? Me representan una concentración pequeña. Por ejemplo, si yo tuviera, no sé, un tinaco de agua de, ¿qué será? De 1000 litros, ¿sí? Un tinaco de agua de 1000 litros, y se me cae 1 gramo de sal en esos 1000 litros, ¿qué concentración va a tener ese tinaco de agua con respecto a la sal? ¿Sí? Si yo quisiera calcular la concentración molar que hay de sal, ¿sí? Que fueron que 1 gramo de agua y están disueltos en 1000 litros, ¿sí? ¿Cómo creen que va a ser la concentración? ¿Cómo me va a dar la concentración? ¿Cómo va a dar la concentración? Si, por ejemplo, se me cayó 1 gramo de sal en 1000 litros de agua, ¿sí? En un tinaco de 1000 litros de agua, ¿cómo creen que va a ser la concentración? ¿Cómo creen que me va a dar la concentración? ¿Muy grande? ¿Muy pequeña? ¿Regular? ¿Mediana? ¿Cómo creen que me va a dar la concentración si yo calculo su concentración de ese gramo de sal que se me cayó en 1000 litros de agua? ¿Okay? ¿Cómo creen que me va a dar? O es más, vámonos a otro extremo más grande, ¿no? En una alberca, ¿sí? En una alberca de a lo mejor unos 10,000 litros, ¿sí? No 1000 litros, o más, no unos 100,000 litros, ¿sí? ¿Qué pasa si yo voy por una alberca y se me cae un pedacito de sal, un cubito de sal a la alberca, ¿sí? ¿Ustedes creen que va a modificar mucho va a ser mucha la concentración o que se va a generar de azúcar, por ejemplo, en ese caso de azúcar, en la alberca? Que me va a representar una concentración grande, ese cubito que se me cae en la alberca de agua llena, completamente la alberca llena. ¿O cómo creen que vaya a ser? Ajá. Muy pequeña, ¿no? Va a ser muy pequeña la concentración, ¿sí? Va a ser muy pequeña. Si yo me pongo a calcular la concentración molar, por ejemplo, del azúcar, ¿sí? En los, no sé, vamos a 200,000 litros que tenga la alberca, ¿sí? Una alberca olímpica, no sé, ¿ok? Me va a dar, a lo mejor me va a dar 0.0000000000001 molar, ¿sí? Va a ser una concentración muy pequeña, muy pequeña, ¿sí? Que prácticamente ni va a representar nada mucho en la solución, ¿no? Va a ser una concentración muy pequeña, ¿ok? Entonces, en vez de yo calcular esa concentración, por ejemplo, de ese cubito que se me cayó en la alberca, en vez de manejar concentración molar, yo mejor voy a representar partes por millón. Sí, yo mejor lo voy a usar en partes por millón. Las partes por millón me va a dar un número ya un poquito más grande, ¿sí? Pero me va a estar representando una concentración muy pequeña, ¿sí? Un parte por millón en una solución representa una concentración muy pequeña, ¿sí? Muy pequeña. Ahorita vamos a ver cuánto, ¿sí?
¿Cuánto es lo que se representa? ¿Ok? Entonces, ahí es el caso cuando se usan las partes por millón. O, por ejemplo, si yo tengo trazas de algún contaminante, pues lo voy a dar en partes por millón porque pues, son concentraciones pequeñas que hay de ese contaminante, ¿no? O, por ejemplo, si quiero calcular cuánto arsénico tiene un agua, cuánto plomo tiene un agua, pues a lo mejor de un agua de un río que viene por ahí contaminado o algo así, o de un pozo profundo que saque agua, son concentraciones, van a ser concentraciones pequeñas, muy pequeñas. Cuando manejamos concentraciones pequeñas se usan normalmente las partes por millón, ¿sí? O incluso si son mucho más pequeñas, se usan las partes por billón, ¿sí? Las partes por billón. Y si es muy, muy pequeña, incluso se usan las partes por trillón, ¿sí? Estas partes por millón, por billón y por trillón normalmente nos representan concentraciones pequeñas, ¿sí? Concentraciones pequeñas de una solución, ¿ok? Entonces, vamos a ver cómo consta la fórmula, ¿ok? Ok, las partes por millón, ¿cómo se calculan? La fórmula de PM, partes por millón, es, hay dos formas, hay dos formas. Una es los miligramos que tú tienes del soluto, miligramos del soluto por cada litro de solución. ¿Sí? Por cada litro de solución. O sea, entre los litros de la solución. ¿Ok? Entonces, nuevamente aquí usamos los litros de solución, así como la concentración molar. Sí, la concentración molar también era en 3 litros de solución. Aquí también se usa en 3 litros de solución. Pero si se fijan, allá no son aquí no son los moles del soluto, aquí son los ¿qué? Los miligramos que hay de soluto por cada litro de solución. ¿Sí? Los miligramos que hay por cada litro de solución. ¿Ok? Entonces, esta es la fórmula de partes por millón. Miligramos de soluto por litro de solución. ¿Ok? O también se puede usar, es lo mismo también, esto es cuando tenemos una solución no acuosa, líquida, ¿sí? Se usan los litros de solución. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una muestra que es sólida, que no es un líquido? Porque también podemos tener, por ejemplo, una piedra a lo mejor, la muestra no es una solución líquida, no es un sólido. Se puede usar también miligramo de soluto, ¿sí? Por kilogramo de solución. ¿Sí? Aquí es cuando manejamos algo sólido, ¿sí? Cuando manejamos una muestra sólida, son los miligramos que tú tienes del soluto por cada kilogramo que tú tienes de solución, ¿sí?